Hoy vamos a ver el contenido 20 de la asignatura de instrumentación industrial, que va de las atmósferas explosivas en la industria. Vea, es un tema completo el que le vamos a dedicar a las atmósferas explosivas, por lo mismo, porque toda la industria puede estar sometida, toda la industria es susceptible a tener atmósferas que pueden ser explosivas. Vamos a definir qué es una atmósfera explosiva. Vamos a hablar de la normativa ATEX, otra vez, vamos a seguir hablando de normativas, muy importantes, normativas. ¿Qué industrias pueden actuar como atmósfera, qué industrias pueden tener atmósferas explosivas y cómo vamos a identificar nuestros dispositivos dentro de esta nomenclatura ATEX, o la nomenclatura para la normativa ATEX de atmósferas explosivas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien me quiere decir qué es una atmósfera explosiva? ¿Cómo pueden tal vez definirla? ¿Cómo piensan que puede estar conceptualizada una atmósfera explosiva? A ver, creatividad, ingenieros. Ajá. Yo quizás lo entendería, ingeniero, como un ambiente en el cual haya, no sé, mezcla de gases que son, como lo dice la palabra, explosivos, o que Ok. pudieran hacer combustión si tuvieran la ignición necesaria o están propensos a arder, no sé, Ok, algo así. perfecto. Sí, realmente son mezclas, pero no solo son de gases. También tenemos atmósferas explosivas en líquidos. Y eso es lo que vamos a definir en esta sesión. Vea, una atmósfera explosiva se define como, no solo en gases, sino también en sólidos, perdón, no es líquidos, en sólidos. Una atmósfera explosiva se define como toda mezcla de aire con sustancias inflamables que pueden estar en forma de gas, forma de vapor, niebla o polvo, que en condiciones atmosféricas, cuando se produce una ignición, es decir, cuando se produce una llama, una chispa, algo de fuego, se propagará la combustión, la quema, a la totalidad de la mezcla que aún no ha sido quemada. Bueno, obviamente el término es muy empírico, el término es muy atmósfera explosiva, atmósfera que puede explotar, ¿no? Tal vez no es algo complicadísimo, es algo que nosotros, obviamente, si ustedes están en un local de Z-Gas, ya saben que no puede fumar, vea. Si ustedes están en una refinería de petróleo, también ya saben que no puede fumar. O en una gasolinera, cuando les prohíben que enciendan su celular o que tengan el celular funcionando, lo hacen porque los compuestos electrónicos dentro del celular pueden generarle alguna chispa que haga que la gasolinera completa sea un ambiente riesgoso, porque puede producir un incendio, puede producir una explosión. ¿De acuerdo? Estas normativas no es precisamente por gusto que están. Están ahí, tienen una razón de ser y se debe sobre todo a las atmósferas explosivas. La clasificación por zonas ha sido utilizada para determinar el nivel de seguridad necesario para el material eléctrico, y aquí me falta, y también no eléctrico, que está instalado en ambientes explosivos de gas y de vapor. También el polvo puede ser explosivo y hay muchas industrias en donde tenemos partículas de polvo, partículas sólidas, que permiten que se propague esta combustión en forma de explosión. Entonces, ¿qué es una explosión? Miren, la explosión, así hay muchas definiciones, esta es una de las que más me gustó. La explosión es una reacción de oxidación y descomposición que se produce a gran velocidad. Se expande rápida y violentamente el volumen de los gases presentes y de ella se desprende una gran cantidad de energía, a través de una onda expansiva que tiene mucha presión y mucha temperatura.
Cuando se genera energía, obviamente, tenemos temperatura y tenemos una generación, un aumento de presión. Gracias a Dios que aquí no tenemos químicos, seguramente ya me hubieran destartalado el concepto. Pero yo creo que esto puede ser algo bastante útil en cuanto a conceptualización. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos nosotros para que haya una explosión? A ver, ¿qué componentes necesitamos para que haya una explosión como tal? ¿Qué me quiere decir? Oxígeno. Ok, Nelson, perfecto. Sin oxígeno no hay... pues obviamente no hay fuego, ¿no? ¿Qué más? Aparte de oxígeno. Combustible, algo que se pueda quemar. Así es. ¿Una reacción de qué, María José? Una reacción, bueno, la ignición, pero ¿qué es lo que produce la ignición? ¿El triángulo de fuego, María José? ¿A qué te referís? Ah, calor. ¿Y qué es el calor? ¿Qué es el calor? ¿Qué es el calor? Es una transferencia de energía. Ah, excelente. El calor es básicamente una transferencia de energía. Por lo tanto, nosotros necesitamos una fuente de energía, ¿de acuerdo? Porque no solamente es fuego lo que produce la ignición, también la electricidad lo produce la electrostática también. Necesitamos materia que pueda inflamarse y además oxígeno presente en el aire. ¿De acuerdo? Esas son las tres cosas que yo necesito para que haya una explosión. ¿Cómo se produce la explosión? Cuando estas tres cosas se encuentran balanceadas, digamos. Cuando hay suficiente fuente de energía, suficiente material inflamable y suficiente oxígeno para quemarlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante el tema de explosiones en la industria? A ver, sus apreciaciones. ¿Por qué es importante hablar de una explosión en una industria? Por los riesgos que puede acarrearle a la empresa, para saber dónde almacenar las cosas que tengo que almacenar dentro de mi compañía. ¿Qué más? ¿Qué más? Para prevenir accidentes, ¿ok? El dinero, por supuesto. En toda industria o proceso existen fuentes de energía, electricidad, calor, la luz también. Además, materia inflamable, polvo, gas, vapor, fibras, sólidos inflamables, pero también oxígeno. Todas las industrias y todos los procesos poseen infraestructura, equipos y personal que están susceptibles a tener lesiones y heridas que conllevan las explosiones. Considerar este tema es una cuestión de seguridad y, ¿por qué no?, también de utilidades financieras. Si existiera una explosión, habría una pérdida de bienes y posiblemente también de personas. Por lo tanto, el riesgo de explosión debe ser minimizado en todas las empresas. Existen muchísimos ejemplos de explosiones industriales que han conllevado pérdidas materiales y de vidas humanas. ¿De acuerdo? Muchísimos. Yo sé que se están imaginando varios que suceden. Aquí en El Salvador recién acaba de explotar la planta de Zetagas ahí en Apopa. El mercado de San Miguelito, no sé si fue explosión, pero fue un incendio. Así es. Bueno, un montón de mercados que han estado, o Tropigas, no sé si era Zetagas o Tropigas, no estoy seguro, ahí en Apopa, que fue una explosión de una magnitud grande, bastante fuerte, ¿no?
Toda la gente que estaba ahí ¿cómo es? Plaza Mundo a Popa salió corriendo, pues, porque sí entiendo que fue bastante fuerte. La de soya, pues la de Soyapango, ok. Entonces, las explosiones básicamente están a la orden del día, y en todas las industrias, sobre todo aquellas que son más propensas, pueden haber explosiones todos los días. En una industria, en una maquila, por ejemplo, puede haber explosiones. Aunque no necesariamente estén usando gases, probablemente estén usando o hayan en el aire mota, fibra de tela, algodón, que puede hacer ignición con una chispa de cualquier elemento eléctrico o electrónico mal manejada, y eso provoca explosiones. ¿De acuerdo? Obviamente las explosiones luego generan incendios, luego generan derrumbes, luego generan socavamientos de tierra, etc. Hay un montón de cosas que producen explosiones, pero entonces al final lo que nosotros debemos minimizar completamente son estas explosiones. Sin embargo, hay que hacer una distinción entre dos conceptos que suelen confundirse. Las atmósferas con peligro de explosión tienen que ver con los materiales, lo que se produce, lo que hay y las condiciones que hay en el lugar. Por ejemplo, aquellas atmósferas con peligro de explosión tienen mucho que ver con espacios confinados, espacios sin ventilación, mal manejo de los dispositivos, cables a la vista, sin aislamiento correcto, mantenimiento inadecuado. Y además, las zonas con peligro de explosión, las zonas, tienen que ver con la frecuencia con la que hay atmósferas de explosión dentro de ellas y qué tan peligrosas son estas atmósferas. Ya vamos a ver cómo vamos a diferenciar esto dependiendo del trabajo que se realice en cada una de las zonas, y por qué decimos que esto va a variar con el tiempo. Entonces, vea, los materiales inflamables pueden ser, ya dijimos, gases, combustibles, vapores, polvo. Pueden ser, y las fuentes de energía, las chispas, arcos eléctricos, superficies calientes, llamas directas, cortocircuitos e incluso descargas atmosféricas, o sea, los rayos. Los pararrayos no es por gusto que se ponen en las empresas, oye, no es ganas de molestar. Los pararrayos pueden producir accidentes graves que tengan que ver con explosiones e incendios. Y la presencia de oxígeno pues, puede estar por parte del aire o ya sea por compuestos químicos. Cuando se equilibran los tres factores, sucede una explosión. Las atmósferas explosivas se clasifican en divisiones, clases y grupos, según normativas internacionales. Por ejemplo, la ATEX, INMETRO, IEC, FM, etc. Hay muchas maneras de clasificar estas explosiones, pero la más reconocida, la más internacional, son las normativas ATEX, de atmósfera de explosión. ATEX, que es ese nombre en francés que no voy a decir, que significa productos o aparatos destinados a ser utilizados en atmósferas explosivas, es la denominación abreviada de la normativa 949 EC, surgida y aplicable en Europa, pero que ha sido adoptada internacionalmente. Esta normativa describe qué tipo de equipamiento y ambiente es permitido para trabajar en una atmósfera explosiva. Y estas son las consideraciones de la norma. Vea que ese es el simbolito que representa a la normativa ATEX. Primero, ATEX o la normativa ATEX divide a los equipos en dos grupos. Primero, el grupo 1 son los equipos que se usan en minería, que tienen una normativa aparte. Claro, la atmósfera explosiva en una minería es un cuento aparte, pues eso es casi seguro que sucede, ¿no? Y dos, los equipos que se utilizan en otros sectores de la industria. También los divide según su tipo. Las atmósferas explosivas de gas, que se representa por la letra G, formadas por la mezcla de aire con cualquier sustancia en forma de gas o de vapor, y las atmósferas explosivas de polvo, que están formadas por mezclas de aire con sustancias en formas de polvo, es decir, de sólidos en suspensión.
Ok, ahora, ¿en cuáles industrias están presentes? Miren, como ya se los dije varias veces, una atmósfera explosiva puede generarse en cualquier tipo de industria. Son más propensas en aquellas cuyos procesos de fabricación desprenden al entorno vapores y gases de sustancias vertidas o almacenadas, o bien en aquellas que mantienen o que generan sólidos en suspensión. Las industrias en donde las atmósferas explosivas se dan con mayor facilidad las vamos a listar en este momento y por favor pongan atención. Bien, empecemos. Aparte de la que ya vieron, díganme industrias donde puedan producirse atmósferas explosivas. Vamos a ver a cuántas les pegamos. Harinas, ok, excelente Nelson. ¿Qué más? ¿Qué otras industrias? En la fundición, por los arcos, puede ser. Aunque es difícil que se queme el hierro con una llama, pero sí, podría ser. ¿Qué más? Que trabajen con gases como el helio, con el nitrógeno. Por ejemplo, la planta que aquí tenemos, Infrasal o Gaspro, son plantas que producen gases, todo eso que dice Mario y otros, y las atmósferas explosivas en esos lugares son bastante frecuentes. ¿Qué más? Ya, José. Productores de alcohol, derivados, así es. Petroleras, refinerías, correcto. Bien, vamos a empezar. La industria química, por ejemplo, los panchos de la UCA, what? Vean, la industria química, aquí hay empleo de gases, líquidos y sólidos en muchos procesos. Pueden formar mezclas explosivas cuando hay manipulación y almacenamiento de químicos, líquidos volátiles, depósitos de materiales inflamables, bombeo y compresión de líquidos y gases, etc. También tenemos atmósferas explosivas frecuentes en los vertederos. La formación y escape de gases inflamables, por ejemplo en túneles mal ventilados, en sótanos o cuando los residuos urbanos generan polvo que es explosivo. Centrales eléctricas, el transporte, la molienda y el material troceado, sobre todo cuando se produce con biomasa o cuando se produce con carbón, hay generación de polvo. Esto puede producir mezclas que son explosivas y que al contacto con una pequeña llama, una pequeña chispa pueden ser catastróficas. La biomasa y los otros combustibles sólidos son explosivos y la limpieza por las sustancias que utilizan, limpieza de las máquinas, también genera situaciones de riesgo. El tratamiento de aguas, aquí tenemos gases que van en las depuradoras y los lodos secos también son explosivos, hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con tratamiento de aguas. Las compañías de suministro de gas, si el gas escapa, tenemos fugas, se forman mezclas que son muy explosivas con el aire. La industria maderera, si los polvos de madera salen, el acerrín, por ejemplo, forma mezclas polvo-aire en filtros o en silos donde se almacenan. Y esto es peligroso, pues, porque la madera, aparte de que el polvo es explosivo, la madera es combustible. Entonces explota, explota y hay fuego, se quemó la industria.
Los talleres de pintura y esmaltado, aquellos que tengan la oportunidad de ver cuando trabajan con pintura industrial, por ejemplo, en la pintada de tanques o en la pintada de estructuras metálicas, cuando se pulveriza o se esmaltan superficies con pistolas y también cuando se hace la disolución de la pintura, hay generación de vapores que al mezclarse con el aire producen atmósferas explosivas, ¿no? La fabricación de piezas metálicas o la carpintería metálica. En esto el tratamiento de superficies metálicas genera polvos metálicos explosivos, sobre todo en metales ligeros, por ejemplo el aluminio, el titanio o el magnesio. También aquí podemos introducir el tema de la industria metalmecánica, ya que hablamos de Monelca la otra vez. La planta de Monelca, por ejemplo, cuando fabrican estructuras metálicas, hay muchos procesos que pueden generar residuos que al final son no solo inflamables, sino también explosivos. Por ejemplo, el sandblasting, que es la manera de quitar óxido de tanques o de estructuras metálicas mediante el rociado de la pieza con arena a alta presión, puede generar polvos que son explosivos. Y encima después vamos a la pintura industrial, una atmósfera explosiva perenne, ¿no? Luego tenemos instalaciones agropecuarias, aquellas donde las fugas en las instalaciones de generación con biogás, que sale de generar energía eléctrica con el metano de los desechos de los animales, forman mezclas explosivas. Las deshidratadoras de forraje, por ejemplo, el forraje es la hoja seca que se le da de comer a los animales en estos lugares, o las descascaradoras de nueces, cuando pelan la nuez de almendra o la semilla de marañón. Todas esas son atmósferas, al final resultan atmósferas explosivas porque estos materiales son inflamables. Y si están muy concentrados en el ambiente, esa pequeña ignición va a generar explosiones. También tenemos en la industria de reparación de vehículos, que aunque la ventilación la descategoriza, la N se me fue, puede formar atmósferas explosivas según la cantidad de material inflamable que se esté utilizando en cada momento. Aquí voy a quitar la N. ¿De acuerdo? También cuando hablamos de lavanderías y tintorerías, aquí generalmente se utilizan líquidos que son muy inflamables y se utilizan en grandes cantidades y con muy alta frecuencia. O en la industria alimentaria, por ejemplo, cuando se hace transporte y almacenamiento de harinas, como decía por ahí Nelson, y cuando tenemos transporte de granos, aspiración y separación en filtros y silos, locales de extracción de grasas y aceites, ahí donde producen, por ejemplo, el aceite, el Orisol, ahí en Soyapango, no me acuerdo cómo se llama la empresa. Locales de extracción de grasas y aceites, perdón, el secadero de material, la harina, el azúcar, todo esto es inflamable y además explosivo. El cacao, la leche también, los vapores que se producen, el huevo en polvo, las especias, aquí McCormick, y productos de panadería, todas las panificadoras, por la cantidad de partículas sólidas que están en suspensión, pueden llegar a concentrar mucho el ambiente y eso va a producir una explosión. En la industria farmacéutica, por ejemplo, cuando se trabaja con alcoholes, como decía Mario, disolventes, sustancias sólidas activas o auxiliares que son explosivas, por ejemplo, si se trabaja con lactosa, con vitaminas, con paracetamol, con otros medicamentos, pueden llegar a generar estas atmósferas. En refinerías, todos los hidrocarburos que manejan las refinerías son inflamables. El diésel, el búnker, provocan atmósferas explosivas aún estando a temperatura ambiente. Todo el entorno de la transformación del petróleo se considera como zona de riesgo de explosión. En la industria de reciclado de residuos, los residuos reciclables son peligrosísimos. Los envases que no se han vaciado por completo, ya sea de líquidos y gases, polvos de papel o bien material plástico. La industria textil, por ejemplo, donde almacenan sacos y contenedores de telas y fibras, el algodón y el poliéster, todo esto es inflamable y explosivo. Fabricación de telas, desmontadoras, procesadoras de lino,
talleres de confección y corte, y la presencia de mota y restos de hilo en el aire. Eso provoca atmósferas muy peligrosas, muy riesgosas. Los locales donde se utilizan químicos inflamables, cuando se hace trasegado de químicos volátiles, acuérdense, la volatilidad es la capacidad que tiene un líquido de vaporizarse, o sea, de que su superficie cambie de estado líquido a gaseoso. Depósitos de líquidos inflamables cerrados o que deben cerrarse, bombas o compresores para gases y líquidos, industrias agrarias donde se fabrican piensos, pienso es la comida del animal, la elaboración de medicinas animales o el almacenamiento de cereales, granos, almidón, heno, el secadero de cereales y los deshidratadores de alfalfa. La alfalfa es el mismo heno. Oye. Y en la industria forestal, que es como una extensión de la industria maderera, que habla de los aserraderos, la fabricación, el almacenamiento y la manipulación de papel. Obviamente si hay papel se puede quemar. O de celulosa, la celulosa que es la fibra esta que sale de las plantas, que puede ser al final muy explosiva. Entonces, estas 19 atmósferas explosivas están dentro de la normativa ATEX como aquellas atmósferas más riesgosas donde pueden producirse zonas ATEX. Y entonces, ¿qué es una zona ATEX? Bueno, la zona ATEX va a estar clasificada de acuerdo a la presencia de atmósferas con peligro de explosión. Es decir, qué tan frecuente hay una atmósfera peligrosa, qué tan frecuente hay una atmósfera explosiva en ese lugar. Entonces, vea, se clasifican en 2 según la atmósfera y en 3 según el peligro. Así, las atmósferas de gas, si tiene un peligro continuo, se le llama zona 0. Si hay peligro intermitente, es decir, que a veces no y a veces sí, se le llama zona 1. Y si son peligrosas anormalmente, es decir, que esporádicamente algo estaba ahí de peligroso puesto un día, imagínense un tanque de gasolina que tenían que moverlo, pero tenía restos de gasolina, que al final llegó hasta un lugar X, pues ese lugar va a ser una zona 2 porque transportaron gasolina o es lugar que se usa para transportar gasolina. Si son de polvo, entonces se le agrega un número a la izquierda, un número 2 a la izquierda, y es una zona de peligro continuo de polvo, es una zona 20, zona 21 si es peligro intermitente y zona 22 si es peligro en condiciones anormales. Y entonces aquí hay una imagen que puede ser un poquito esclarecedora sobre cómo se clasifican las zonas según la cercanía o lejanía de los productos. Vean, si el color anaranjado, todo lo anaranjado es el material inflamable, que en este caso por los pictogramas podemos asumir que es gasolina, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Un camión que está vaciando gasolina en su tanque, en el tanque de la gasolinera, ¿de acuerdo? Hacia abajo. Y un carrito que está obteniendo de una bomba pequeña de gasolina la gasolina necesaria para andar. Entonces, adentro del tanque, tanto del camión como del tanque de gasolina subterráneo, siempre hay peligro de que haya una explosión. Ni siquiera se le ocurra acercarse al tanque con un fósforo, con un cigarro en la mano. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el peligro de que haya una explosión es inminente y solo va a necesitar esa chispa. Si se refiere a dentro del tanque, alrededor, en la inmediación del tanque, pues entonces ahí ni siquiera se les ocurra tener una fuente de calor. Alrededor del tanque, un poco más lejos, y sobre todo desde donde se toma la gasolina, vea que la frontera como amarillita llega hasta la toma de gasolina del carro, ¿no? Ahí tenemos una zona 1. ¿Por qué? Porque el peligro es intermitente. ¿A qué se refiere que el peligro es intermitente? ¿Qué pasa si el carro no está? Si el carro no está, no hay peligro, ¿de acuerdo? Al menos no debería haber peligro si el carro no está, si la manguera está colocada como debe estar colocada, viendo hacia la bomba,
y tiene que estar cerrada, no le tienen que haber habilitado todavía, la pistola no debe estar activada, debe estar colocado el seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son condiciones normales y por lo tanto es una zona 1. El peligro es intermitente. Va a haber peligro cada vez que llegue un carro a recibir gasolina o un camión a despachar gasolina a esa gasolinera. Pero ¿qué pasa? El peligro en condiciones anormales, es decir, una zona 2 o zona 22, en este caso zona 2, porque es gas, el gas que puede emanar de la gasolina. A ver, si la bomba está en condiciones normales, no va a pasar nada. Y si no hay carro, pues el peligro sí podrá ser intermitente para una zona 1. Pero usted tampoco va a llegar con un fósforo. Por lo tanto, no es una condición normal tener un fósforo en una gasolinera. Si ha pasado por algún descuidado o algún irresponsable, y por lo tanto es una condición anormal. Entonces no es necesariamente algo, no digo que no haya que tenerle cuidado, sino que no sucede a menudo. Y no debería suceder, por supuesto. Pero tampoco podemos decir que es una zona segura. ¿De acuerdo? Una zona segura, quizás la lomita de la UCA, donde no hay nada que pueda explotar, ¿no? Que está bien ventilado, hay mucha separación, etc. No se produce polvo, ni gases, ni nada que esté en suspensión y no pueda explotar, ¿no? Pero mientras tengamos lugares donde haya peligro de explosión, lo menos que podemos ponerle es una zona 2. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Seguros? No hay dudas. Vale. Ok. Entonces, vea, las zonas se clasifican o se pueden clasificar si no tenemos muy claro el concepto de el anterior, pues veamos el tipo de escape que hay de esos vapores. Por ejemplo, si el escape es continuo, entonces que se produce siempre o en largos periodos, pues tenemos una zona 0 en gases o una zona 20 en polvos. El peligro es permanente. Si tenemos un escape primario, es decir, que ocasionalmente se da este escape y en condiciones normales, por eso es que hablamos de echar gasolina, eso es condiciones normales. Entonces, tenemos una zona 1 de gases y una zona 21 en polvos. El peligro está presente en condiciones normales. Pero si además tenemos un escape secundario, que sucede raras veces y en condiciones anormales, entonces decimos que es una zona 2 de gases o una zona 22 en polvos. Esto quiere decir que el peligro está presente en condiciones anormales. ¿De acuerdo? ATEX también clasifica los productos en categorías que se corresponden con las zonas en donde se desean instalar o utilizar. Por ejemplo, aquellos dispositivos que quieren usarse en una zona de gas, en una zona 0 o en una zona 20 de gas y de polvo respectivamente, pues tienen que ser de categoría 1. Si se quieren usar en una zona 1 o una zona 21, pues tienen que ser de categoría 2 donde su nivel de seguridad es alto. La categoría 1 es muy alto. Y la categoría 3 para zonas 2 y 22 son de un nivel de seguridad normal. Obviamente, no para andarlos sacando chispas o sacando llamas, no es categoría 3 nunca, sino que una condición de seguridad que permita que nunca vaya a haber una chispa que no arriesgue la integridad del lugar. Entonces la categoría 1 se otorga si pasan 2 medidas de seguridad,
La categoría 2 se otorga en casos de fallos frecuentes y además que haya un defecto. Y la categoría 3 se otorga en un correcto funcionamiento normal sin fallos. ¿De acuerdo? Bien. El ATEX también clasifica los rangos de temperatura superficial que puede soportar un equipo instalado. La temperatura superficial máxima va a estar dada por la clase T1 a la clase C, a la T6. Y ahí ustedes pueden ver que si el dispositivo aguanta hasta 400 grados Celsius, 450 grados Celsius, pues va a tener una clase T1. Y si aguanta hasta 85 grados Celsius y no más, pues tiene una categoría T6. Aguantar esas temperaturas es bastante, son bastante robustos, pues. ¿De acuerdo? Todo esto nosotros lo podemos resumir en lo siguiente, miren. Así como cualquier equipo fabricado puede identificarse por sus números de serie, tipo de producto, marca y otras características, por ejemplo, hablando de, no sé, una bomba, por ejemplo, que tiene su plaquita de datos que les dice cuánto voltaje ocupa, cuánta corriente, cuántas fases, cuánta frecuencia, cuántos caballos de fuerza tiene, cuántas revoluciones por minuto tiene. Bueno, hay un montón de cosas que las especificaciones de la bomba les pueden dar. Para poder identificar los equipos correctamente según la norma, es necesario que sigan un patrón establecido de caracteres. Bueno, arriba creo que me faltó. Los equipos que van a trabajar en atmósferas explosivas también deben identificarse de acuerdo a sus características y las capacidades de trabajo. Para que nosotros podamos identificar estos equipos correctamente, según la norma ATEX, es necesario que se siga un patrón establecido para estos caracteres. El siguiente infográfico, el que les voy a mostrar en este momento, permite determinar a qué tipo de dispositivo, qué tipo de dispositivo es el que se utiliza y en qué atmósferas trabaja. Vea, ahí yo les dejo un hipervínculo de las guías ATEX, que es lo que vamos a ver en este momento. Permítanme un segundito. Tenemos... Aquí está. Creo que solo me avisan que lo puedan ver, por favor. Miren, esta es una guía para atmósferas explosivas. Yo les recomiendo que la vean, que la analicen, tal vez no que la estudien, pero que sepan que hay muchas formas de clasificar áreas, zonas, equipos, personas como atmósferas explosivas. Y también, así como hay todo esto, pues también hay normativas, no solo la ATEX. Entonces vea aquí, por ejemplo, tenemos en esta tablita de por aquí, en esta primera, pues tenemos la norma ATEX, que viene de la 9992 EC, 999 creo que era, bueno, 9992. Tenemos gases y vapores, o polvo y combustibles, y vea qué es lo que les acabo de dar. Pero también está el NEC, que es el Código Eléctrico Nacional, que viene, bueno, de Estados Unidos, National Electrical Code, que está normado también por la ANSI y la CNFPA, para gases, vapores, polvos, combustibles, fibras inflamables, y todo tiene una categorización similar, ¿de acuerdo? También tenemos el IEC, ¿se acuerdan que hablábamos del IEC en algún momento? Y entonces así se clasifican las áreas. A nosotros nos interesa el ATEX, por supuesto, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, para gases y polvos, qué sustancias, según el grupo al que pertenece una ATEX, vamos a categorizarlas. Por ejemplo, la ATEX en grupo 1, 2, 2A, 2B, 2C y 3A, 3B y 3C va a estar dependiendo de qué gas tengamos: propano, etileno, hidrógeno, acetileno, fibras combustibles, polvos combustibles. Pero así también nos va a clasificar el NEC, que ya dijimos que es el Código Eléctrico Nacional. Y las temperaturas, las que hablábamos, T1, T2, T3 y así, hasta 85 grados centígrados, están acá por la normativa ATEX. ¿De acuerdo? Y así hay varias cosas aquí de las que podemos platicar. Por ejemplo, cómo van las protecciones del látex,
Esto lo pueden leer, eso no es tan importante porque el ATEX solo está aquí, unas cuantas filas, porque estamos contemplando muchas de las normas. Por ejemplo, vea esta. Si son sin arcos, ni chispas, ni superficies calientes, pues entonces estamos cumpliendo con la norma ATEX de la 60079-7 y así sucesivamente. Estas tablas nos van a servir para que nosotros podamos nombrar las características de los instrumentos de medición, de control o cualquier otro instrumento o equipo que vaya a trabajar en una atmósfera ATEX. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Por ejemplo, vea, aquí tenemos, mire. Aquí tenemos la marcación ATEX. Esta tablita, yo se la voy a presentar ya en un ratito en la presentación. Esta es la que nos importa. ¿Por qué? Porque es una identificación ATEX. Es europea, pero es aceptada internacionalmente. Aquí tenemos la marcación o la identificación IEC y aquí tenemos la marcación o la clasificación del NEC. ¿Qué va a pasar? Que usted va a ver todo este volado cuando vea el dispositivo. Por ejemplo, imaginémonos, eso no lo sé, pero imaginémonos que tenemos una válvula que esté trabajando en atmósferas explosivas. Pues la válvula tiene que decir, ok, esta válvula es de clase tal, que tiene una división tal, en los grupos tal y tal, a un código de temperatura tal. O si estamos trabajando con la normativa ATEX, bueno, esto cumple con el CE, con ya lo vamos a explicar. Pero así es como ustedes deberían identificar los dispositivos que se van a colocar en cada una de las industrias. ¿De acuerdo? Bien, vamos a volver a la presentación y ya les voy a mostrar. Acá. Entonces, tenemos esta tablita de la que hemos estado hablando ya los últimos segundos. Vea cómo está contemplado el código. El código viene por una marcación CE para empezar, que implica que estamos hablando de una normativa europea. Cada vez que ustedes vean el CE, es una normativa de certificación europea. Viene del francés del Comité Europeo para la Industria. Todos los equipos, dispositivos que son permitidos de usar en Europa, que cumplen con normativas europeas, se sellan con la certificación CE. Gracias por la pregunta, María José. Fíjate que esto genera mucha dificultad en la industria, porque muy honestamente la gente no sabe qué diablos es UL y qué diablos es SE. En el sentido estricto, en el sentido muy estricto, el CE y el UL no son ni parecidos, porque depende de comités diferentes, depende de cosas distintas. Los europeos utilizan normativas diferentes para poder certificar sus instrumentos. Pero ¿qué pasa? Que aquí en El Salvador, y me disculpan que vaya a decir esto, pero es la verdad, es lo que ustedes van a encontrar allá afuera. La gente no lo sabe. La gente quiere, mire, yo quiero UL. Ajá, le va a costar $600 más. Pues ya no quiero UL. Entonces, ¿qué es lo que querían? No gastar o estar certificados. Mire, quiero UL. Fíjese que las luminarias o las maquinarias están hechas en Europa. Sí, pero yo quiero que sean UL. Señor, no pueden ser UL porque están fabricadas y diseñadas para funcionar en Europa. Sí, pero es que si no son UL, no me sirven. Ok, deme por qué no le sirven. Es que no son UL. No, sí, ya lo sé, pero ¿por qué? No, es que no tienen idea. Simplemente son normativas diferentes, probablemente cumplen la mayoría entre las dos, pero los UL que vienen de los Underwriter Laboratories en Estados Unidos
no se, o sea, a ver, cumplen otras normativas distintas para distintos propósitos, según la ANSI, según el IEEE, según el NEC, que son aceptadas y al final son normativas y hay mucha seguridad asociada, pero la gente no las conoce. ¿Qué pasa? Que tener estos sellos muchas veces, la gran mayoría de veces, implica que el producto es más caro, porque significa que ha sido probado por estos laboratorios y que además está aprobado según las normativas las que utilicen. Para iluminación serán una cosa, para transformadores serán otra, para cables serán otras, para generadores serán otras, para plantas de emergencia serán otras, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se van a llegar a topar con clientes, con personas que les va a decir, mire, yo quiero que sean UL, sí, pero son europeas. Pues sí, pero yo quiero usarlas aquí. Sí, pero se fabricaron en Europa, entonces yo no puedo mandarlas a Estados Unidos a certificarlas, porque además de carísimo, es tonto, porque están funcionando con certificación europea. Pero aquí, como somos tan malinchistas que pensamos que lo único bueno es lo que está ni siquiera fabricado en Estados Unidos, sino que esté certificado, porque todo está fabricado en China. Eso ni lo duden. Muchas de las cosas que dicen que se hacen en Estados Unidos, certificadas por Estados Unidos, están fabricadas en China. Y entonces mandarle a Estados Unidos solo para ponerle el sellito de que está certificado por UL, y lo único que usted quiere es tener algo certificado, pues entonces no tiene sentido. No sé si me doy a entender. No sé si alguno de los que está trabajando actualmente se ha topado con este problema, se ha topado con estos clientes o estos proveedores incluso que solamente quieren el nombre. Es como no sé, no me puedo imaginar algún ejemplo ahorita, pero no tiene mucho sentido. No sé si me explico. María José, ¿está claro? ¿Sí? Bien. Luego está la identificación del órgano competente. Eso es de cada quien, ¿no? Ese número tal vez no nos importa tanto. Luego tenemos el simbolito de que cumple con las normativas ATEX. Obviamente si no tiene esto no está cumpliendo con las ATEX. Y luego te dicen el grupo, si es de industria o si es de minas. Esto ya lo vimos, ¿no? Luego te dicen qué categoría tiene el equipo. Si es 1 es para zona 0 o 20, que me parece tonto, le hubieran puesto 0 de un solo, pero bueno. Si es 2 es para zona 1 o 21 y si es 3, zona 2 o 22. Si es para minas, pues se le coloca el M1 si es capaz de permanecer en operación ante una atmósfera explosiva, o M2 si debe ser desenergizado antes de estar en presencia de una atmósfera explosiva. Vea que todas estas consideraciones se tienen a la hora de normar un instrumento, un dispositivo, para que funcione correctamente. Luego, la G o la D, si es polvo o gas, puede ser GD, si es de polvo y gas, puede soportar polvo y gas. Luego la EX, si está protegido contra explosión, esto es como redundante, pero siempre se coloca. Y luego tenemos estos dos caracteres, que es el tipo de protección. Por ejemplo, este que tenemos aquí es un tipo de protección a prueba de explosión. Pero si tuviera DB, EB, esa prueba de explosión con caja de conexión y terminales de tipo de seguridad aumentada. Seguridad aumentada en zona 1, seguridad aumentada en zona 2. Si tiene NA es que no es inflamable, etc. Hay un montón de cosas. ¿De acuerdo? Ahí ustedes pueden determinar qué tipo de dispositivo es. Luego, ¿qué tipo de gas tenemos? Acuérdense que dijimos 1, 1A, 1B, 1C, perdón, 1, 2A, 2B, 2C o 3A, 3B, 3C. Si es 1, es de minas. Si es 2A, es que se usa para propano, 2B para etileno, 2C para acetileno o hidrógeno, 3A si es suspensión inflamable, 3B si es polvo no conductivo y 3C si es polvo que puede conducir electricidad. Después se coloca la temperatura, la clase de temperatura del T1 al T6. También se coloca la máxima temperatura superficial y si es en el grupo de minas, pues la máxima temperatura superficial va a ser a 150 grados Celsius. Y por último se coloca el nivel de protección del equipo.
No sé si está claro, muchachos. Así es como ustedes tienen que identificar los equipos que están normados por ATEX. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los que realmente nos interesan? ¿Qué número? Bueno, aquí si ustedes pueden leer bien, este es un equipo normado ATEX que cumple con normativas de CE, que además se usa para la industria en zona 1 de gas, bueno, zona 1, ¿no? De gas, y además está protegido contra explosión, a prueba de explosión, pero no está sus cajas y sus terminales con seguridad aumentada, solamente el equipo. Pero además se utiliza para grupos de gases de L-etileno a una temperatura de 4, creo 450, no me acuerdo cuánto era la temperatura, aquí lo vamos a ver. De 4 dijimos hasta 135 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Dudas? Nada, están dormidos. Bueno. Ok, ahora, ya dijimos acerca de los equipos, pero ahora falta ver si las personas, ¿qué pasa con las personas? Oye, el equipo está ahí, pero ¿y la persona tiene que manipularlo, tiene que ir a ver, tiene que tomar medidas, tiene que estar en presencia de los gases, tiene que estar presente en los polvos, tiene que tener cuidado con la ignición, hay muchas consideraciones que deben hacerse también para las personas. Las personas que trabajan en atmósferas explosivas, ojo, deberían certificarse para poder realizar su trabajo de una forma libre de riesgos. La certificación ISM ATEX es voluntaria y avala la competencia en el diseño, la realización, la inspección y el mantenimiento, es decir, todos los trabajos que se realizan en atmósferas explosivas. Esta certificación es ampliamente reconocida en la Unión Europea. Obviamente estamos hablando de ATEX, que es europea. Pues en la Unión Europea esta certificación se conoce, pero también se conoce en forma internacional. La certificación contempla 3 niveles de formación en función de las competencias que desarrolla el personal que se está certificando. Número 1, bueno, decimos que son 3 niveles, pero vamos a empezar desde el nivel 0. Vea, el nivel 0 es personal involucrado o que participa en atmósferas explosivas para personas que deben trabajar en una zona con riesgo de explosión, pero sin intervenir ni en equipos sujetos a la normativa. No lo pueden tocar. Alguien que tenga categoría 0 ATEX no puede tocar equipos ATEX. Pero este no es un nivel certificable. Entonces ustedes y yo, que no estamos certificados en ATEX, si no tenemos la necesidad de trabajar en una atmósfera explosiva, podemos hacerlo, pero no podemos tocar ningún equipo que esté bajo norma ATEX. ¿De acuerdo? Eso debería, por supuesto, vean. No sé qué tanto se cumpla, pero me atrevería a pensar que muy poco. Luego, el nivel 1 es el encargado en ATEX o también llamado técnico ejecutor. Esta certificación se da para personas que intervienen in situ en equipos sujetos a la normativa ATEX, aquellos que pueden tocarlo, instalarlo u operarlo. Este personal certificado en nivel 1 tiene que estar supervisado por alguien que esté autorizado en nivel 2. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué es el nivel 2? El nivel 2 se le conoce a la persona que está autorizada en atmósferas explosivas. Son las personas que supervisan a otros o que intervienen solas al tener las competencias necesarias para tomar decisiones directamente relacionadas con la intervención que están haciendo. Por ejemplo, aquellos jefes de mantenimiento deberían certificarse en nivel 2, el personal de ingeniería debería certificarse en nivel 2, de seguridad o de producción, sobre todo las jefaturas intermedias, deberían estar certificados en nivel 2 cuando trabajen en atmósferas explosivas. Y por último tenemos el nivel 3, que son los formadores.
Los formadores son aquellas personas que están certificadas para impartir la formación de los niveles anteriores. Aquí se distingue el nivel 3.0, autorizado únicamente para capacitar en el nivel 0, ojo, capacitar, no certificar, y el nivel 3.2, que está autorizado para impartir niveles 0, 1 y 2 también. Entonces, esta certificación a ustedes le da los niveles a los que puede acceder según su trabajo en atmósferas ATEX. ¿De acuerdo? Dentro de los niveles 1, 2 y 3 mencionados, se distinguen las opciones eléctricas, destinadas a la intervención sobre equipos que son eléctricos, sujetos a la normativa ATEX, y la opción M, que está destinada a la intervención sobre equipos mecánicos o bien que no son eléctricos, pero que también están sujetos a las normativas ATEX. Certificar al personal, ustedes que van a ser jefes y gerentes, pues les ahorra tiempo y dinero a la empresa. Evita accidentes laborales, permite proveer soluciones integrales a medida y le brinda a la compañía una ventaja competitiva en el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos gente certificada, capacitada e incluso esto puede ser una fuente de ingresos para el personal y para la compañía misma. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Bueno, entonces vamos a dejar la evaluacióncita de área, la era 20. Vamos a volver a exponer, ¿de acuerdo? Pero esta vez lo vamos a hacer un tema un poquitito más interesante. ¿Se fijaron que mencionamos 19 industrias distintas? Bueno, usted va a elegir una de esas industrias, pero ojo, que la elección de la industria se va a hacer a través del Moodle. Va a ir a elegir la industria, ahí ya está por número, en un enlace del Moodle, donde puede meterse la 1, la 2, la 3, la 4, y usted lo va a comparar con lo que hemos visto en la clase. Si a usted le interesó, por ejemplo, la industria maderera, va a ir a la presentación, va a buscar en qué número es la maderera y se va a inscribir en el número que sea la industria maderera. Va a investigar qué tipo de atmósferas explosivas se consideran en ese tipo de industria. Yo ya les induje por ahí el camino de qué tipo de atmósferas explosivas van a encontrar. ¿Qué tipo de fuentes de energía están presentes? ¿Qué tipo de combustibles están presentes? ¿Y qué tipo de polvos o gases podemos tener? Luego, ¿en qué aplicaciones de estas industrias se generan estas atmósferas explosivas? O sea, la aplicación dentro de la industria. Y que investigue si hay una clasificación para esta industria en cuanto a las zonas ATEX recién vistas en clase. Es decir, que si la ATEX menciona algo específico según la normativa. Vayan a buscarse algo de la normativa. Esto lo pueden decir así superficialmente. Pero por último, ustedes van a investigar acerca de una explosión industrial histórica, pero que sea industrial, no van a decir, explotó la fábrica de cohetes del Dragón hace 4 navidades. No, eso no. Una explosión industrial bien recopilada la información, ¿no? ¿Qué la causó? ¿Cómo se pudo haber evitado? ¿Qué información de errores o procedimientos incorrectos existe? ¿De acuerdo? Y finalmente usted lo va a colocar en una presentación de no más de 5 láminas, de 5 minutos de exposición que tendrán que hacer la próxima semana. Y me van a subir el archivo PowerPoint. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Le vamos a... no, hombre, está rapidito, Nelson, qué bárbaro. No, hombre. Vaya. ¿Qué día tienen más sencillo? ¿El día lunes o el día miércoles? Así hacemos la exposición pronto o más tarde, pues. Bueno, algunos tendrán más sencillo que el otro. Digo, pues, porque pueden, si deciden el lunes, van a trabajar sábado y domingo y viernes. Lo que pasa es que si deciden miércoles, les aseguro que el martes van a estar haciendo la tarea. Dale, Andrés. No sé si se ponen los 2 días.
Es que en mi caso tengo que ir a cuidar clavos la próxima Ah, semana, el miércoles. vaya, está bien, hagámoslo los 2 días. Vamos a dar mitad y mitad, vaya. Está bien, hagámoslo mitad y mitad. Pero o sea, la presentación ustedes tienen que enviármela. Ajá, hagamos eso. Ustedes me envían la presentación el, el lunes. El lunes todos, aunque expongan el miércoles. ¿Les parece? Exactamente, lunes 15 y miércoles 17. Así es. ¿Les parece? Va. Chivo. Ah, pues ya pueden elegir, si se acuerdan o se anotaron, vean. Ya pueden elegir la industria que ustedes quieran ahí en el módulo. ¿De acuerdo?